Jesús, debemos permanecer así, amén. Buscando a Dios con todo el corazón, buscando al Hijo de Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, amén, con todo nuestro corazón. Y jamás volver a pecar, volver al camino de la perdición, amén, del pecado, de la inmundicia, del lugar de donde el Señor nos sacó, amén. Porque con un propósito Dios nos sacó, amén. Él con su mano fuerte y poderosa nos sacó de las tinieblas y de la luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Y es como fundamento que todos nosotros como cristianos permanezcamos en la comunión con el Padre, amén, hermano. Porque solo así podemos tener una relación con el Padre, si nosotros permanecemos separados del pecado, amén. Cuando estábamos en el pecado había una barrera, amén, había un muro. Cuando estábamos en pecado permanecíamos, vivíamos separados, amén. No sentía la presencia de Dios, no tenías una relación con el Padre por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de la inmundicia, por causa de las palabras deshonestas, por causa de todo el pecado. Vivíamos separados de Dios, amén. Pero un día vino Jesús, puso su mirada en nosotros y hoy podemos estar en su gloria. Hoy podemos adorarle, hoy podemos servirle, hoy podemos sentir su presencia, hoy podemos sentir la maravilla de Dios. Hoy podemos sentir que las bendiciones llegan a nuestra vida. Hoy, por causa de que tú eres un hijo de Dios, las bendiciones están sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Solamente viviendo separados del pecado, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí en el versículo 17 de 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17, dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el hermano Chuy. ¿No, verdad que no? ¿Quién dice? ¿Quién afirma? Dice el Señor Todopoderoso. Amén, hermano. Pero ¿qué es lo que te pide el Señor? El Señor te está pidiendo que salgas de en medio de aquellos que viven en pecado. Amén. El Señor te pidió para que tú vinieras a su camino, para que tú pudieras ser aceptado de parte del Padre. Tú tuviste que salir del pecado, amén, separarte de la inmundicia del pecado y recibir a Jesús en tu corazón, amén. Y por causa de esa obediencia de recibir a Jesús en tu corazón, por causa de aceptarlo en tu corazón, amén, dice el Señor: y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, mi hermano. Wow, qué tremenda palabra, amén. ¿O usted no se alegra por ser un hijo de Dios? Hay algunas caritas por aquí que no me demuestran que están contentos por venir a Jesús. Amén. Pero si usted está contento, avísele a su cara. Amén. Hermano, es una buena noticia. Qué hermoso. ¿O quiere vivir en el pecado? ¿Quieres vivir? A lo mejor estás arrepentido de venir al camino del Señor, pero yo creo que nadie se arrepiente. Amén. No hagas caso, hermano. Escucha esto que te voy a decir. No hagas caso de aquella persona que te dice: estabas mejor como vivías antes. No hagas caso. Es mentira del chanclas. Es mentira del diablo, hermano. Debemos de separarnos de todo lo contrario a Dios. Amén. De todo lo contrario a Dios y a la justicia y a la palabra de Él. Amén. Debemos de separarnos. Todo lo que se opone a que tú recibas la palabra, todo lo que se opone a que tú busques en comunión con Dios, todo lo que se opone a que tú le recibas, a que tú lo busques, recházalo, cancélalo, échalo fuera. Amén. Y vive
y permanece solamente en una vida de santidad con Dios. Si vivimos en pecado, fíjese, cortamos nuestra comunión con Dios y nuestras oraciones no son contestadas. Amén. Ahora se da cuenta por qué. ¿Por qué? A lo mejor usted se ha preguntado, ¿por qué tanto que he pedido a Dios esto no ha sido contestado? Porque sabe que a lo mejor usted no ha estado a cuentas con Dios. Y usted debe estar a cuentas con Dios. Sepárese del pecado. Amén. No es legal que usted esté en este lugar y saliendo viva como vivía antes. No es legal. Amén. Ya una vez conociendo a Jesús, usted no puede vivir como vivía antes. ¿Cuántos dicen amén? Usted debe separarse. Amén. La separación espiritual de los creyentes era un requisito constante para el pueblo de Dios. Y podemos ver en Éxodo 23, 24. En Éxodo 23, versículo 24, ahí podemos ver. Amén. Éxodo capítulo 23, versículo 24. Vaya técnica. Amén. ¿Alguien tiene por ahí Éxodo capítulo 23, 24? Párenmelo, por favor, léalo. Amén. Mire cómo exigía el Señor, hermano. Desde el Antiguo Testamento exigía el Señor que se separara, amén, que se separara el pueblo, amén, de la idolatría. Sabe que Dios desde el Antiguo Testamento exigía a su pueblo que fuera santo. Amén. Diga, Dios exige de mí, dígalo conmigo, Dios exige de mí que sea santo, que sea diferente. Amén. Fíjese cómo desde el Antiguo Testamento Dios exigía al pueblo que fuera una persona santa, amén, que fuera diferente a los demás, que se separara de todos los pueblos, amén, a fin de pertenecer a Él solamente, separado, amén, como un pueblo escogido. Usted, el Señor lo ha escogido, amén, mi hermano. Usted ha sido escogido por Dios, y a Dios, y Dios lo que exige de usted es que permanezca ahí con Él solamente, que lo busque con todo su corazón. Una de las razones por las cuales Dios castigó a Siria y a Babilonia, fue por su persistencia a adorar a otras imágenes, por su persistencia a vivir en la idolatría, hermano. Amén. ¿Cuál es uno de los propósitos? Fíjese, hay 3 propósitos. ¿Cuál es el propósito de la separación de cada uno de nosotros como creyentes? Número 1, a perseverar en la salvación. Usted necesita perseverar en la salvación, amén. Dice la palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Y ese es uno de los propósitos, de que el pueblo de Dios sea separado del pecado, es para que usted persevere en la salvación. Amén. Usted tenga su salvación. Número 2, para que usted tenga la fe bien plantada en su corazón. Y número 3, para que usted sea un pueblo escogido y viva en santidad para Dios. Amén, mi hermano. Esos son los propósitos, de que el pueblo viva separado del pecado. Amén. Y le damos la gloria y la honra al Señor, hermano, porque el Señor cada día nos da una palabra y nos habla, amén, a través de nuestro Padre espiritual. Sepárense del pecado, no vivan en pecado. Siempre esta iglesia tiene una palabra para nosotros, tirándole todo el pecado, hermano. Y hoy nuevamente el Señor nos lo vuelve a recordar, que como hijos de Dios debemos de vivir separados del pecado. Amén. El pecado destruye, amén. Si en realidad hay una separación al pecado, Dios promete recompensarnos. ¿Cuántos quieren recompensa? ¿Sabe que al acercarse con su protección, al vivir usted separado del pecado, Dios promete acercarse con su protección? Diga conmigo, protección. Diga conmigo, si yo vivo separado del pecado, dígalo, Dios promete acercarse a mí con protección, bendición y cuidado paternal. Déselo fuerte al Señor, mi hermano. Es una bendición, amén, poder permanecer en el Señor y que Él
por causa de nosotros aceptarlo y permanecer en Él, Él venga a acercarse con nosotros a través de su protección. ¿O usted no ha recibido la protección de parte de Dios? Bueno, hay 3 personas por acá que han recibido la protección de Dios. Dios los bendiga, hermanos, y que el Señor los siga protegiendo. Amén. Pero Dios es un Dios protector, un Dios que nos protege. Amén. Dice el Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén, mi hermano. Dios promete acercarse con protección, con bendición y cuidado paternal. Él promete ser todo lo que un buen padre puede ser. Amén. Quizás usted no tiene su padre aquí en la tierra, pero Él ha prometido ser su padre por todos los días de su vida hasta la venida del Señor. Amén, mi hermano. Quizás usted no tiene su padre, pero Él ha prometido ser su Padre celestial. Un Padre celestial que nunca falla. Un Padre celestial que siempre va a estar ahí con usted en todo momento y en todo tiempo. Amén, hermano. Él promete ser todo lo que un buen padre puede ser. Él promete ser un buen consejero, un guía. Amén. Él promete amarnos y tratarnos con ternura a cada uno de nosotros como sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Búscame por favor, Chanito, 2 Corintios 6, 16. Vamos donde inicié. Dice aquí la palabra, versículo 16, 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Diga conmigo: yo soy el templo de Dios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, amén, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén, mi hermano. Por lo cual dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, mi hermano. Le damos la gloria y la honra al Señor. De lo contrario, fíjese, si no nos separamos del mal, nos vamos a perder. Amén. Vamos a perder la comunión con Dios. Número 1, si usted no se separa del pecado, usted va a perder la comunión con Dios. Número 2, usted va a perder la aceptación del Padre como hijo. Amén. Y número 3, va a perder los derechos, la herencia que le corresponde como hijo, la va a perder. Amén. Así es que, hermano, yo le recomiendo esta tarde que usted busque a Dios con todo su corazón, que se separe del pecado, que busque a Dios con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón. Amén. Sepárese del pecado. Amén. No busque el pecado. Ya una vez que el Señor lo escogió y lo sacó de ese lugar, ya no regrese a ese lugar. Amén. Busque a Dios con todo su corazón. Y si tiene una ofrenda de palmas para Él, désela fuerte. Y póngase de pie, por favor, conmigo. El Señor lo ha escogido con un propósito. Amén. Y qué hermoso, hermano. Qué hermoso es darnos cuenta que Él nos ha aceptado como Padre. Que yo, siendo un hijo, yo siendo una persona que no tenía un padre, Él me ha aceptado como su padre, como su hijo. Señor, esta tarde, Señor, te pido perdón, Señor Jesús. Si me he desviado a correr al mal, Señor Jesús, perdóname, Padre. Señor Jesús amado, hoy yo reconozco nuevamente, Señor amado, que tú eres el único Padre maravilloso que me aceptaste. Después, Señor Jesús,
de ser una persona que vivía en perdición, en inmundicia, en maldad, en hechicería, en vanidad, en drogadicción, Señor, en alcoholismo, en la idolatría, Señor Jesús. Tú me aceptaste, me escogiste, Señor. Hoy, Señor Jesús amado, me arrepiento de mis pecados, Señor, de esas malas palabras. Señor, tú me has escogido como tu hijo, me has aceptado, Señor Jesús. Perdona los malos pensamientos que brotan del corazón, Señor, porque dice la palabra, Señor Jesús, que los malos pensamientos brotan, salen del corazón. Hoy, Señor, te entrego mi corazón, Señor. Cámbialo, renuévalo, restáuralo, Señor. Toda palabra deshonesta que hay en mi boca la echo fuera en el nombre de Jesús. Todo mal pensamiento inicuo, todo pensamiento de fornicación, de idolatría, de enemistad, en el nombre de Jesús lo echo fuera. Padre, yo quiero permanecer siendo tu hijo. Oh, corra masara, baquete, ramasete.